Soy la mala aquí por decidir y elegir vivir con mi madrastra en lugar de mi papá biológico después de su divorcio. Yo tengo 18 años, ya estoy a punto de graduarme de la secundaria y las cosas han estado raras en casa por un tiempo, pero ahora todo explotó y estoy recibiendo muchas reacciones encontradas, así que pensé en publicarlo aquí para recibir consejos sobre mi situación. Mi papá volvió a casa cuando yo tenía 14 años con su nueva esposa que ya tenía 2 hijos de un matrimonio anterior y que eran más jóvenes que yo. Desde el principio, ella era muy educada pero fría, nunca grosera, pero definitivamente distante. Siempre parecía más relajada y cariñosa con sus hijos, lo cual dolía en mí, pero pensé que tal vez eso era natural. Pero cada vez que entraba en la habitación, dejaba de reír y me miraba como si fuera un peligro para ella o para sus hijos. Durante años sentí que caminaba sobre cáscaras de huevos a su alrededor. Intenté ser amigable, ayudar con sus hijos, cuidarlos, darles su espacio y etcétera, pero nunca sentí que fuera realmente bienvenida en mi propia casa. Se seguía doliendo a pesar de que me esfuerzo para agradarla, pero al final me acostumbré. Ahora algo cambió el año pasado. No sé exactamente qué lo desencadenó todo, pero mi madrastra comenzó a actuar diferente conmigo. Se hizo más presente en mi vida, se volvió más amable. Empezó a preguntarme cómo estaba, a invitarme a sentarme en la sala, en su habitación con ella y sus hijos más, incluso empezó a defenderme más cuando mi papá se enojaba o me criticaba. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a encajar entre nosotras. Resulta que mi papá le había contado a mi madrastra muchas cosas sobre mí cuando se juntaron por primera vez, cosas como que yo era manipuladora, deshonesta, malhumorada, perezosa, emocionalmente inestable y una niña muy malcriada. Básicamente me hizo sonar como una adolescente problemática y dramática en la que no se podía confiar. Me enteré de esto porque los escuché pelear por eso. Luego ella se disculpó conmigo. Dijo que se dio cuenta de lo equivocado que había estado y de cómo mi papá estaba constantemente criticándome, menospreciando y controlando, y como ella nunca lo vio claramente hasta que comenzó a observar cómo él me trataba a mí en comparación con todos los demás. Ahora se divorciaron hace unos 2 meses, y mi papá biológico esperaba que me quedara con él, pero legalmente podía hacer lo que quisiera ya que tenía 18 años. Por eso decidí y le dije que quería vivir con mi madrastra. Eso le causó toda una explosión. Dijo que yo estaba eligiendo a una mujer que ni siquiera me quería y mucho menos era mi madre biológica, que estaba dándole la espalda a mi verdadera familia. Sus padres, mis abuelos, me llamaron ingrata. Incluso algunos amigos de la familia dijeron que estaba siendo desleal y que solo estaba tratando de lastimar a nuestra familia. Pero aquí está la cosa, mi madrastra sí me quiere ahora. Se ha disculpado, se ha forzado y me trata como a un ser humano, incluso me trata como si fuera su propia hija. Ella es la que viene a visitar mis competencias y reuniones escolares, me ayuda siempre que se lo... En cambio mi papá biológico no se ha interesado realmente en mí en años, pero mi madrastra me escucha siempre, me da mi espacio, me mostró lo que se siente estar segura con ella. Así que, ¿soy la mala por elegir vivir con mi madrastra en lugar de mi papá? Una pequeña acotación. Durante la mayor parte de mi tiempo en la secundaria, fui a un internado. Podría haber ido a casa los fines de semana, pero como me sentía poco bienvenida en casa, me quedé allí la mayor parte del año. Solo iba a casa en vacaciones. Sin embargo, mi último año no pude volver, porque mi padre pensó que el internado solo me haría sentir con más derecho, y que me creería mejor que el resto de la familia por estar internado en un colegio. Pero eso no era cierto en absoluto. ¿Cómo iba a saberlo él? Mi padre no se ha interesado en mí en años, puesto que ni siquiera sabe qué deporte me gusta jugar o el nombre de mi mejor amiga, o las actividades que hago en el colegio. Solo comenzó a darme preferencia de que le importaba cuando elegí vivir con mi madrastra. Y cuando se casó con mi madrastra, inmediatamente la puso en mi contra sin ninguna razón contándole cosas que no eran ciertas sobre mí, asegurándose de que yo no tuviera ninguna relación con la mujer que él eligió para ser mi madrastra. Actualización. Hola de nuevo amigos. Honestamente, no esperaba que mi publicación recibiera la atención que tuvo, pero gracias a todos los que ofrecieron su apoyo, consejos o incluso solo validación. Leer sus comentarios me ayudó a sentirme un poco menos sola en todo esto. Quería dar una actualización, especialmente porque algunas personas preguntaron si mi papá alguna vez intentó explicarse. Mi padre lo hizo y me dio una explicación después de que me mudé con mi madrastra. Las cosas estuvieron tranquilas durante unas semanas. Luego, la semana pasada, mi papá pidió reunirse conmigo. Yo acepté, esperando que tal vez este fuera un punto de que reconociera la forma en que me trató y tal vez incluso se disculparía. Pero en cambio obtuve un tipo de explicación completamente diferente. Me dijo que todavía estaba enamorado de mi mamá, mi madre falleció cuando yo tenía 10 años y que nunca la había dejado realmente de amar. Dijo que después de que ella murió, sintió que no solo perdió a su esposa, sino una parte de sí mismo. Admitió que se casó con mi madrastra no por amor,
sino porque pensó que construir una nueva familia le ayudaría a llenar el vacío que dejó mi madre. Pero no lo hizo, y en cambio, se amargó y se enojó, y comenzó a desquitarse con todos, con mi madrastra, con sus hijos y conmigo, y luego dijo algo que me destrozó por completo. Dijo que nunca quiso que ella se vinculara conmigo, porque si lo hacía, sentiría que mi mamá estaba siendo borrada, que no podía soportar la idea de que yo amara a alguien más en un rol de madre que a mi propia madre, que cada vez que veía a la madrastra y a mí llevándonos bien, sentía que estaba dejando ir a mi mamá y reemplazándola con ella, lo cual simplemente no es cierto. Yo siempre la he amado, la extraño todos los días de mi vida, sinceramente siempre me hizo mucha falta y amaré a mi mamá siempre. Nada y nadie podría cambiar eso. Pero también merezco tener personas en mi vida que se preocupen por mí ahora, personas que lo demuestren, y mi madrastra lo ha hecho. Ella está intentando y está aquí. Cuando le pregunté si se daba cuenta de cuánto me había lastimado, de cómo había cambiado el papá que recordaba, no lo negó, pero tampoco se disculpó. Simplemente dijo que estaba lidiando con su dolor de la única manera que sabía y que yo debería respetar eso. También me dijo que la madrastra me estaba quitando de su lado y que yo había reemplazado a mi mamá. Dijo, palabra por palabra, la elegiste por encima de la memoria de tu verdadera madre. Al escuchar eso, me puso furiosa, luego decidí agarrar mis cosas e irme sin despedirme de mi papá. No creo que volviera a hablar con él a menos que se disculpara y cambiara su forma de ser. Todavía estoy procesando todo esto. Estoy tratando de darle espacio a la versión de mi papá que era amable, que me arropaba por la noche y hacía waffles los sábados. Pero tampoco voy a fingir que los últimos años no lo lograron. El dolor no es una excusa para la crueldad, y elegir la paz y el amor ahora no es una traición al pasado. Mi madrastra no es perfecta, pero está intentándolo, y por ahora este parece ser el lugar más saludable y seguro para mí. Estamos reconstruyendo algo extraño y nuevo, pero se siente más real que cualquier cosa que haya tenido en años. No sé qué le depara el futuro con mi papá, pero sé esto, tengo derecho a estar y sentirme amada, y tengo derecho a elegirlo, donde quiera que lo encuentre, incluso si es estando con mi madrastra. Y gracias de nuevo por escucharme, querida comunidad de Reddit.